El fútbol mexicano suele interpretarse desde un lente bastante fatalista, pasando desde el estigma de los ratoncitos verdes a la decepción en cada campeonato internacional. En ese mar de pesadumbres hubo un momento de ruptura, y fue cuando llegó a la dirección técnica de la selección mexicana César Luis Menotti. El Flaco fue el arquitecto del primer título mundial de Argentina en 1978. No solamente trajo consigo un currículum envidiable, sino también una filosofía que intentaba derrumbar todas estas estructuras y barreras mentales de inferioridad psicológica que tenía el futbolista mexicano. Su paso por la selección mexicana fue bastante breve, pero eso no significa que no haya tenido un legado. Al contrario, creo que el paso de César Luis Menotti revolucionó muchas áreas en donde el futbolista mexicano y la Federación Mexicana tenía mucho tiempo estancado, ya que no solamente dotó al futbolista mexicano de identidad táctica, sino que sentó las bases de la selección que después representaría a este país en el Mundial de Estados Unidos 1994. Todo esto mientras se libraba una de las batallas más interesantes en la historia del control de la selección mexicana. Para entender la magnitud del impacto de Menotti, es importante analizar el estado de desolación en el que se encontraba el fútbol mexicano a finales de los años 80. El escándalo de los cachirules, que fue el uso de jugadores con edad falsificada en un torneo juvenil, derivó en una sanción ejemplar de la FIFA, que dejó a México fuera de todas las competiciones internacionales, incluyendo el Mundial de Italia 1990. Este aislamiento generó un vacío de liderazgo y una crisis de identidad sin precedentes. En este contexto de descrédito, surge una nueva cúpula directiva encabezada por Francisco Ibarra y Emilio Mauer. Su objetivo era ambicioso y peligroso: modernizar el fútbol mexicano y simultáneamente arrebatarle el control absoluto de la selección nacional a Televisa, la empresa que había monopolizado los derechos y las decisiones operativas del equipo durante décadas. La contratación de Menotti fue el primer gran golpe de autoridad de esta administración. La dirigencia encabezada por Emilio Mauer y Francisco Ibarra no solamente buscaba un técnico que estuviera al frente de la selección mexicana, buscaban a un genio, a un sabio que pudiera traer sus conocimientos al fútbol mexicano e intentar revolucionarlo. La llegada de Menotti a México fue fruto de una gestión diplomática y personalista. Emilio Mauer relata que el primer contacto serio ocurrió en un restaurante en Miami, donde Ibarra y él se citaron con el estratega rosarino. Menotti, conocido por su capacidad de oratoria y su carisma seductor, no fue difícil de convencer una vez que se le planteó un proyecto de autonomía total para el Flaco. México era una mina de oro técnica desaprovechada por la falta de convicción y la improvisación estructural. Desde el primer día, Menotti impuso condiciones que hoy parecen básicas, pero que en 1991 eran revolucionarias en el entorno mexicano. Empezando, número 1, con la profesionalización de la logística. Se reformaron los hábitos alimenticios y de descanso en el centro de capacitación. La segunda fue la calidad de los rivales. Menotti exigió dejar de jugar contra rivales de baja jerarquía en Estados Unidos y buscar giras europeas que expusieran al jugador mexicano al máximo nivel de exigencia. Y la tercera fue tener una identidad táctica. El equipo debía jugar bajo una idea clara, sin importar el escenario o el oponente. Una vez confirmado ya que Menotti era el timonel de la selección mexicana, comenzó su etapa. Y es que la gran innovación técnica de Menotti en México fue la implementación sistemática de la chique. Este concepto, derivado de la escuela holandesa del 74, pero refinado por la estética menotista, consistía en una presión alta y una línea defensiva extremadamente adelantada que buscaba reducir el espacio de maniobra del rival y provocar el fuera de juego. Para el defensor mexicano tradicional, jugar con una defensa adelantada era prácticamente un suicidio, ya que no confiaban precisamente en sus capacidades físicas y atléticas. Sin embargo, Menotti logró convencer a jugadores como Claudio Suárez y Juan de Dios Ramírez que defender lejos de su portería era, irónicamente, la forma más segura de protegerse. Uno de los momentos cumbres de este proceso fue el amistoso contra la selección de Alemania en Dresde en 1992. Los alemanes llegaban como campeones mundiales vigentes, pero se vieron sorprendidos por un equipo mexicano
que no solo les quitó la pelota, sino que los dejó en fuera de juego repetidas ocasiones gracias a la coordinación de la Chique. El resultado, que fue un empate 1-1, era lo de menos. Aquí lo realmente importante fue el funcionamiento táctico y quitarse esas barreras mentales, en donde el mexicano podría entender que podía jugar al tú por tú con uno de los mejores equipos del mundo. Pero como no todo puede ser dicho en esta vida, el ciclo de César Luis Menotti llegó a su fin de manera inesperada y peor aún, por cuestiones extradeportivas. Francisco Ibarra y Emilio Mauer intentaron democratizar los derechos de televisión del Tri, lo que provocó la ira de Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa. La represalia del Tigre Azcárraga fue brutal y sistemática, comenzando por el veto al Estadio Azteca. Se prohibió que la selección nacional jugara en su casa tradicional, obligándolos a mudarse al Estadio Azulgrana. También existió censura mediática. Televisa dejó de transmitir los partidos de la selección, intentando invisibilizar el proceso de Menotti ante la gran audiencia nacional. Y también existió bastante presión política. Se inició una campaña de desprestigio contra la dirigencia de la Federación Mexicana de Fútbol, que culminaría con la persecución legal y encarcelamiento de Emilio Mauer. Menotti, un hombre que siempre priorizó la lealtad y los principios, se sintió incapaz de continuar en un entorno donde sus empleadores eran atacados de manera tan visceral. En octubre del 92, ante el clima de inestabilidad y la imposibilidad de trabajar con normalidad, presentó su renuncia, no sin antes declarar que se iba por la mala fe de ciertos sectores que no permitían el avance del fútbol nacional. Uno de los episodios más polémicos de la era de Menotti fue la relación que tuvo con Hugo Sánchez. En aquel momento, Hugo era el futbolista más exitoso en México, brillando en el Real Madrid. Sin embargo, su ausencia en las primeras etapas de la gestión de Menotti generó una división en la opinión pública. Aunque Menotti argumentaba que su prioridad era fortificar a los jugadores que estaban en México, hoy se sabe que hubo presiones dirigenciales por motivos extracancha. Emilio Mauer admitió recientemente que él mismo le pidió a Menotti que no convocara a Hugo Sánchez, debido a la cercanía del jugador con los intereses de Televisa. Mauer temía que Hugo utilizara su plataforma para desestabilizar a la federación o que realizara un desplante público a la nueva dirigencia. Menotti, como un gesto de lealtad hacia Mauer, accedió a omitir al goleador, aunque esto significaría prescindir de su mejor arma ofensiva. Este hecho me parece importantísimo, porque subraya perfectamente toda la injerencia política que tiene la Federación Mexicana sobre el seleccionador, ya que son capaces de inferir hasta en las decisiones más elementales, como puede ser la de convocar a tu mejor futbolista, si no lo contemplan porque puede ser problemático para ellos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Ya vamos más allá de la mitad del video, así que por ende estoy seguro que te está gustando o al menos entreteniendo. Si es así, por favor, deja tu me gusta y suscríbete a este canal, que estamos a nada de llegar por fin a los 300 suscriptores. Yo honestamente estoy muy contento porque todavía recuerdo los primeros videos que empecé a grabar y lo complicado que ha sido crecer. Pero sobre todo con tu apoyo y tus me gusta, y sobre todo los comentarios, que son parte importantísima de este canal, me motivan a seguir creando contenido. Muchas gracias y te dejo con el resto del video. Hay un sector de la afición y una teoría extendida en el que se relata que el equipo que vislumbró en la Copa América de 1993 y el Mundial de 1994, en esencia, era la selección que había confeccionado César Luis Menotti. Aunque el argentino ya no estaba en el banquillo, la columna vertebral y la filosofía de juego permanecieron intactas. Menotti fue el encargado de seleccionar y potenciar a las leyendas que definirían esta década. Bajo su mando, jugadores como Jorge Campos, Alberto García Aspe, Carlos Hermosillo, Claudio Suárez y Ramón Ramírez recibieron el espaldarazo definitivo para creer en su capacidad internacional. Menotti solía decir que el futbolista mexicano no le faltaba técnica, sino inflar el pecho al salir a la cancha. La transición hacia Miguel Mejía Barón fue una de las pocas muestras de inteligencia institucional en la historia de la Federación Mexicana de Fútbol. Mejía Barón, amigo personal de Menotti, tuvo la sensibilidad de no destruir lo construido. Mantuvo los conceptos tácticos del rosarino, pero añadió su propia dosis de orden y gestión de grupo, permitiendo que la semilla plantada por el Flaco floreciera en la histórica participación del 93 y el sólido desempeño en el Mundial del 94.
Muchos años después de su salida de la Federación Mexicana de Fútbol, Menotti regresó al fútbol mexicano a dirigir. Ya no fue a la selección, fue a equipos mexicanos y lastimosamente no le fue tan bien como uno esperaría. En 2006, un Puebla en crisis buscó en Menotti la solución mágica para regresar a la primera división. El Flaco asumió el cargo específicamente para dirigir los 2 partidos de la final de ascenso contra el Querétaro. La expectación fue total, pero el resultado fue desastroso. El equipo de Menotti, a pesar de tener una plantilla experimentada, fue superado táctica y emocionalmente por los Gallos Blancos, perdiendo la ida 1-2 en Puebla y siendo goleados 3-0 en la vuelta en Querétaro. Este fracaso demostró que el romanticismo táctico de Menotti requería tiempo de maduración, un lujo que no existía en las finales de eliminación directa de la división de ascenso. Su última aventura en los banquillos mexicanos fue con Estudiantes Tecos en 2007. Menotti llegó con la intención de implementar su filosofía en un club con buena infraestructura pero poca identidad. Sin embargo, las diferencias filosóficas con la familia Leaño y la directiva respecto a los refuerzos y la disciplina interna precipitaron su salida después de solamente 3 encuentros. Menotti dejó al club de forma amistosa, pero su paso por Zapopan confirmó que su perfil encajaba mejor como seleccionador nacional o mentor que como un técnico en la vorágine semanal de la Liga MX. Si Menotti cambió la mentalidad del futbolista mexicano, su colaboración en TV Azteca puedo decir que cambió la mentalidad de muchos aficionados. Durante los mundiales de los 90 y principios de los 2000, fue bastante común verlo como panelista en programas junto a José Ramón Fernández. Menotti formó una dupla intelectual legendaria junto a Jorge Valdano. Además de ello, Menotti trajo al análisis televisivo un lenguaje que antes era exclusivo de las escuelas de entrenadores. Hablaba de la pausa, del arte del engaño y la ética de la estética. Su presencia en la televisión fue fundamental para que el público mexicano comenzara a demandar un fútbol más propositivo y menos especulativo. Posiblemente el dúo de comentaristas más importantes que tiene el fútbol mexicano, como lo son Cristian Martinoli y Luis García, comentan que su visión del juego y el entendimiento del mismo se ha visto sumamente moldeado por largas pláticas que tuvieron junto a César Luis Menotti, muchas veces fuera de cámaras. Todos los que han platicado con él dicen que uno podía estar horas y horas platicando del fútbol con el Flaco. Hablar del legado del Menotti y su importancia en el fútbol a nivel mundial es bastante complicado porque parece casi inabarcable. En cambio, si solamente hablamos de su impacto y legado en México, aquí la cosa se pone mucho más interesante. Estamos hablando de una persona que fungió como un catalizador en el cambio de mentalidad y la profesionalidad del futbolista mexicano y de la federación. 2 cosas que hasta la fecha se siguen pidiendo: cambiar hábitos y sobre todo exigir rivales de mucho mayor nivel y jerarquía, son cosas que a día de hoy en 2026 seguimos exigiendo, además de implementar una cosa que es básica: el achique en defensa. Menotti fue de los primeros que intentó sacar a México de ese localismo de zona para llevar al fútbol nacional a una escala distinta, a un plano internacional. Además, el legado con el que personalmente más conecto y más me identifico es el siguiente, en el que el fútbol es un hecho cultural y el futbolista es un intérprete del mismo, y que debe defender su dignidad con la pelota. Asegurar que fue uno de los técnicos más revolucionarios que ha llegado a nuestro fútbol mexicano no es una exageración, es solamente una muestra del reconocimiento que se merece, ya que el Flaco fue la persona que nos enseñó que el fútbol, antes de ser un negocio o una guerra, es una forma de inteligencia y libertad. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo, y me encantaría leerte aquí abajito en la caja de comentarios cuáles son para ti los 3 técnicos que más han revolucionado el fútbol mexicano como seleccionadores. Eso sería todo por mi parte y nos vemos la próxima semana.